Buenas, queridos amigos de YouTube, les traigo un video más. Gracias al Señor porque tenemos vida, salud y podemos compartir otra vez más acerca de las verdades eternas de nuestro amado Dios que están impresas en su palabra. Hoy quiero compartir un tema muy importante, un tema muy serio y muy delicado, un tema del cual muchos van a quedar temblando y muchos van a consagrarse delante de Dios y van a cambiar su vida de tibieza. Se trata de la llegada del anticristo. Ese es el tema de hoy y les ruego que no se pierdan este impactante video, este capítulo que vamos a tocar, y Dios mediante va a ser de bendición para ustedes. De acuerdo con las profecías bíblicas, la escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es una rama de la teología que es el estudio acerca de las diversas profecías de los acontecimientos finales, digamos, las últimas profecías que se dan con respecto al fin del mundo, de acuerdo a la palabra de Dios. Eso en breve es lo que es la escatología. Es acerca de lo que voy a tocar. Hay una profecía tremenda que está en el libro de Daniel y muchos la habrán escuchado nombrar, muchos no conocen lo que es y muchos la esquivan realmente. Muchos directamente a varios libros de la Biblia lo han dado por finiquitados, no lo tocan, no los abren, no los expresan, y si les preguntan de eso aseguran que son libros históricos, no proféticos, no válidos para el tiempo futuro, como será el libro de Apocalipsis, como lo dijo Cash Luna, que dijo literalmente que el Apocalipsis ya se ha cumplido todo. Este es un hereje y ha dicho y asegurado que es un libro histórico, no profético. Bueno, para él el libro de Apocalipsis, que es uno de los libros muy importantes acerca de la revelación final, porque Apocalipsis significa revelación final, y este hombre, Cash Luna y compañía, todos sus herejes de amigos que tiene, tampoco creen en el arrebatamiento, segunda venida, tampoco están predicando y pregonando el evangelio de justicia, están hablando cosas de acuerdo a las concupiscencias, de acuerdo a sus propias concupiscencias, como decía la Biblia acerca de en los tiempos finales se amontonarán maestros que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero vamos a tocar en sí este tema del anticristo. Algo grave está sucediendo en este tiempo, algo muy impactante. Muchos no se toman el tiempo de investigar acerca del pueblo de Israel. Les voy a decir una gran verdad y una noticia para algunos. Lo que pasa en el pueblo de Israel es lo que determina el futuro de este mundo. Es lo que altera la llegada del Mesías, es lo que altera, lo que nos da la pauta de la llegada del Mesías, del arrebatamiento, del juicio final, del fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa con Israel tiene que ver directamente con la iglesia, porque estos acontecimientos son los que anuncian la llegada y cumplimiento de algunas profecías que están hace miles de años profetizadas para que tengan lugar en el último tiempo, del cual estamos siendo protagonistas sin saberlo. He predicado en videos anteriores acerca del libro de Mateo, cuando habla acerca de la profecía que nos dio nuestro Señor Jesucristo, de la generación que viera reverdecer a la higuera. Pero hoy vamos a ver una profecía paralela a esa, que también va correlativa con esa, y es la de las 70 semanas de Daniel. Vamos al libro de Daniel rápido. Libro de Daniel, entre paréntesis, es uno de los profetas mayores
el último de los que están denominados como profetas mayores. El libro de Daniel, en mucho de su contenido, coincide exactamente con el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, estudiar Apocalipsis sin Daniel sería como estudiarlo en otro idioma y no conocer ese idioma. O sea, podrías comprender algunas palabras, pero algunas no. En síntesis, no podrías descifrar lo que dice. Pero esta profecía es tremenda. Capítulo 9 de Daniel, versículo 25, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tome nota, por favor, siempre les recomiendo una lapicera, un cuaderno de anotaciones y la palabra santa de Dios. Vamos a leer el versículo 25 del capítulo 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta es la profecía de las 70 semanas. Daniel, ayunando y orando, Dios le manda al ángel Gabriel que le revele esta tremenda profecía. Pero, dice que esta profecía, en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Como dice el versículo 24, estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le decía el ángel Gabriel a Daniel. Este gran hombre Daniel, un hombre de Dios, el cual inquirió muchísima sabiduría. Todos sabemos que él definió el sueño de Nabucodonosor con respecto a la estatua que había soñado, y es tremendo porque este también es un punto determinante sobre el fin de los tiempos. Por eso es muy importante el libro de Daniel en cuanto a escatología y profecía bíblica. Fíjese, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Es el límite de tiempo que Dios estableció a través de este código de semanas. ¿Qué son semanas? Vamos rapidito a entender esto. Semanas. La palabra semana en hebreo es Shavuah y viene del número 7, Seba. Pero en este caso el profeta entiende que son semanas de años y utiliza la palabra semana, que determina un periodo de 7, y es el número de Dios. Sabemos que 7 es el número de Dios. 6 días, en 6 días tomó hacer la creación, en el séptimo día descansó Dios. Fíjese. Dios dictaminó que el día séptimo fuese santo para el pueblo de Israel, y el pueblo descansaba. No podían caminar una determinada distancia, debido a que era un día santo de reposo. Partiendo de acá, vamos a el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 3. Levítico 25, 3, por favor. Tome nota porque esto es muy importante. Levítico, si lo tienen, por favor vaya tomando nota de este versículo, porque vamos a tocar 2 puntos de este capítulo 25, y es muy importante para entender lo que viene a continuación. Levítico
25:3. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Versículo 4. Pero al séptimo año tendrá descanso la tierra, reposo para Jehová. No sembraréis tu tierra, ni podaréis tu viña. Y lo que de suyo naciere en la tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Escucha, aquí estaba hablando de una semana de años. El término semana de años lo establece Dios como ley agraria para el pueblo de Israel, entendiendo que 6 años se podía trabajar la tierra, volver a sembrar, limpiar la tierra, volver a sembrar, segar, cosechar, pero al séptimo año dejarían que crezca todo naturalmente sin tocar la tierra, porque era un año en el que la tierra tenía que recuperar para que no sufra una fatiga la tierra y deje de ser productiva. Esto lo estableció nuestro Dios. Por eso vemos que las cosechas de hoy en día son cada vez peores, porque no respetan la ley agraria que nuestro Dios estableció para su propia tierra, para su creación. Dios tiene misericordia de la creación, y aún en esto notamos la misericordia con que Dios tiene para su creación. Dios nos ama, pero también ama su creación. Él creó todo y a Él le pareció bueno, dice la Biblia en Génesis. Le pareció bueno en gran manera. Teniendo en claro lo que es una semana de años, continuemos con la profecía de Daniel. Márquelo al libro de Daniel, porque vamos a estar regresando en varias ocasiones al libro de Daniel. Ténganme un poquito de paciencia porque mi Biblia está mojada, por lo tanto, por ahí quiero pasar una página y pasan varias. ¿Sabe pues y entiende, dice el versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas, y se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Vamos a esto. Este relato está en el libro de Esdras y Nehemías, quienes relatan acerca de la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Todos sabemos que eso es en tiempo de la deportación a Babilonia, en el tiempo de Jeremías. ¿Qué es lo que sucede? Israel está cautivo, el pueblo de Israel está cautivo, preso, en pocas palabras, y este profeta Daniel está recibiendo la profecía en su cautividad. Dentro de todo, Dios le permitió a Daniel tener un privilegio en cuanto a los demás príncipes de Israel, en cuanto a los demás judíos, porque era entendido en enigmas y dice que era sabio en gran manera y revelaba e interpretaba también los sueños. Entonces se le ha revelado esto. El tiempo en el cual desde la partida de la orden para restaurar Jerusalén y el muro y el santuario, habría 7 semanas. Estamos hablando de semanas de años. 7 semanas serían, una semana serían 7 años. 7 semanas serían 49 años. Y 62 semanas, o sea, 62 semanas más, tiene que multiplicar 62 por 7. Esto es un equivalente entre las 7 semanas de años y las 62 semanas de años. Es un equivalente a 483 años. Todos sabemos que 70 semanas de años equivaldrían a 490 años. Entonces, por lo tanto, aquí da un dato. 7 semanas y 62 semanas y se quitaría la vida al Mesías. En la semana 69 de la profecía de Daniel, se quita la vida al Mesías, el Mesías príncipe, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa? En el versículo 27 dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Escuche bien. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado sobre el desolador. ¿Qué es lo que está diciendo acá? No tiene sentido. Y dice que el pueblo, después de las 62 semanas, se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Todos sabemos el relato de la crucifixión, donde el Señor Jesucristo es entregado por su mismo pueblo, los pueblos judíos, a causa de su manifestación de que Él era Dios, Hijo de Dios. Entonces lo tomaron como blasfemia. Esto es para los que no saben, para mis amigos católicos, que poco leen las Escrituras y se toman de lo que dice un cura, que más que cura es una enfermedad. Hasta el mismo Papa es un hereje, porque hace poco se sabe que el Papa dijo, estas son las dos cosas que llevo, sacó un rosario y un librito que es el Vía Crucis. Y dijo, y este es el rosario y este es el Vía Crucis, que significa el fracaso de Dios. Eso lo dijo él, literalmente. Para él, el sacrificio de Cristo es un fracaso. ¿Sabe por qué? Porque él no sirve a Dios, sirve al diablo. Lamentablemente, es triste para aquellos que son católicos y quizás están a favor del Papa, pero tienen que entender que el Papa está llevando a todas las religiones del mundo para abolir las diferencias escatológicas, doctrinales, proféticas que están en la Biblia, que separan la verdad de la injusticia. Sí. Vamos a continuar. Se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. ¿Qué es lo que quiere decir esta parte de la profecía? En el año 70 de la era de Jesucristo, después de la muerte, de nuestro Señor Jesucristo, el Imperio Romano seguía subyugando al pueblo de Israel, a la nación judía. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Todos sabemos el relato cuando los discípulos le mostraban a Jesús y le decían, mira Señor, mira el templo, mira lo que es, la majestuosidad que es el templo. Y ellos estaban asombrados de lo que era el templo, porque era una obra arquitectónica impresionante. Pero el Mesías lo miró tristemente y le dijo, aquí os digo que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Esa profecía, gracias al relato escrito de un historiador que se llama Flavio Josefo, es judío y estaba bajo el Imperio Romano también, él plasma esta historia que se cumple y es destruido el templo a causa de una flecha de fuego que mágicamente, dice este historiador, que dio la vuelta y se impactó, entró por la única ventanita que estaba abierta del templo, impactó en una cortina y dio lugar a un fuego voraz, un incendio tremendo, el cual acabó con todo, destruyendo así todos los accesorios de oro que servían para ministrar dentro del templo, los vasos, las vasas, el tabernáculo, todo fue destruido. Pero los accesorios de oro se fundieron de tal manera que el oro quedó en las piedras hasta del cimiento del templo. Entonces los romanos codiciando el oro, sacaron hasta las piedras del fundamento, la base, y se llevaban así cargando las piedras con oro, cumpliéndose así la profecía de nuestro Señor Jesucristo. No quedará piedra sobre piedra, para que usted vea que la Biblia tiene grande autoridad, cuanto más las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto está profetizado también aquí en la profecía de Daniel. Se destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, después dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí voy a hablar de la semana 69. En la semana 69 todos sabemos el relato. El Señor Jesucristo muere, pero antes le había prometido a los discípulos que iba a llegar sobre ellos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce. Le dijo a los discípulos, pero ustedes le ven y le conocen, porque estará con vosotros. Y Él será, capítulo 16, y la obra del Espíritu Santo será, Él comenzará el mundo de pecado, justicia y juicio. Entonces, ¿qué hará? Tomará de lo mío y os lo hará saber, todos son palabras del Mesías, y
No querrá su gloria, sino que me glorificará, dijo Jesús. Entonces, sabemos que luego, en la fiesta de las semanas, la fiesta a los 50 días de la Pascua, dice que en Pentecostés llegó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Entonces ahí, en ese momento, es que inicia la era cristiana. Semana número 69 de la profecía de Daniel, se quita la vida al Mesías. El Mesías muere crucificado, muere, resucita al tercer día, manda al Espíritu Santo y comienza así la era de la gracia, la era cristiana, que no está profetizada en este lugar, que no aparece la iglesia en ningún lado. La era de la iglesia está entre el punto final del versículo 26 y el inicio del versículo 27. Yo lo voy a explicar brevemente. Actualmente, todos los judíos están preparando todas las cosas. Están armando los accesorios de oro nuevamente. Están armando también las vestiduras sacerdotales que ya las tienen listas. El templo está premoldeado. Vale decir que prácticamente alrededor en una semana podrían ellos tirar las paredes y ensamblar todo y tener el templo listo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Este templo, ¿por qué no puede surgir ahora? Yo les voy a explicar una cosa. Entre el paréntesis que hay entre la semana 69 y la semana 70, se abre una brecha que da lugar a la iglesia. La iglesia no entra en esta profecía porque es solamente para el pueblo de Israel. En la semana número 69 muere el Mesías, inicia la era cristiana, pero cuando termina la era cristiana es en el arrebatamiento de la iglesia. Sabemos que todo está a punto de surgir, todo está a punto de ocurrir. El tercer templo ya está listo prácticamente para inaugurarse. Y inaugurar así, volver a hacer los sacrificios continuos que se hacían en tiempo pasado. Todos conocemos medianamente, aquellos que conocemos un poco la escritura, sabemos que los sacerdotes judíos en el templo ministraban, y anteriormente en el tabernáculo, en el desierto, eso lo estableció Moisés, en el tiempo de Moisés, fue establecido que había un tabernáculo y un lugar santo y un lugar santísimo. Entonces había accesorios de oro, de bronce, etcétera, que servían para la administración. Todo eso, el pueblo de Israel en estos tiempos ya lo ha logrado hacer nuevamente, con todas las medidas exactas, con todos los apuntes correctos. Ha llegado casi en su totalidad a terminar estos accesorios y estas vestimentas sacerdotales. Inclusive le voy a dar noticias de Israel que van a impactar a los que queremos saber acerca del fin y queremos saber acerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la partida de la iglesia y la escatología bíblica. Pero ahora, partiendo de esto, ¿por qué no se levanta el templo hoy en día? Yo lo voy a explicar. El templo no puede ser levantado hoy en día porque Dios tiene otro templo y no pueden haber dos templos. El templo espiritual, el templo donde mora el Espíritu Santo, sabe bien usted que según lo dice la Escritura, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros y que no sois vuestros? Entonces, más bien deberíamos entender que somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, le explico. En el tiempo pasado, cuando el templo que Salomón levantó para nuestro amado Dios, existía un lugar santísimo donde la presencia de Dios directamente se manifestaba y solamente una persona podía entrar a ofrecer el sacrificio delante de el arca del pacto. Casi todos podemos decir que hemos escuchado acerca de eso.
Entonces, una vez por año, el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo y ofrecer la sangre de un cordero que debía ser ofrecido por el pecado del pueblo. Entonces, hoy en día, nuestro cordero pascual es Jesucristo. Él ha sido ofrecido por el pecado de todo el mundo. Hoy el tiempo de la gracia está limitado porque pronto se termina. Y escúchame bien, usted si no conoce nada, si es católico, apostólico romano, por favor les pido que tenga mucho cuidado con esto. Jesucristo murió por nosotros, no la Virgen María, no San Expedito, no San Cudo, San Buchito, ni ningún santo. No hay ningún santo que pueda salvar, ningún santo que usted pueda mencionar y que pueda traerle salvación y redención y lo acerque a Dios. Le voy a decir una cosa. Dice la Biblia, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo. Y este es nombre sobre todo nombre. Si usted le va a pedir a María que lo salve, que lo ayude, está perdido. Si usted le va a pedir a San Expedito, a San José, San Jorge, San Cayetano, etcétera, todos los santos estos que son, digamos, muchos de ellos podrían haber sido figuras emblemáticas, buenos hombres de Dios, pero le voy a decir una cosa, no pueden hacer nada por usted. Si usted es católico, le estoy hablando a usted. La verdad es que solo Jesucristo, y confesando que Jesús es el Mesías, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Escúcheme, si usted hace una oración diciéndole al Señor Jesucristo que cree que Él es su suficiente Salvador, que murió y resucitó al tercer día por la gloria de Dios y hoy está sentado en la majestad de los cielos y que perdone sus pecados y anote su nombre en el libro de la vida, usted va a ser salvo. El Espíritu Santo va a entrar en tu vida y vas a conocer la verdad de Dios, porque el Espíritu Santo ha puesto las Escrituras. Él las inspiró a través de los santos hombres de Dios. Y hoy en día, las Escrituras, la Biblia, es el único libro en el cual nosotros leyéndolo, el mismo autor está al lado tuyo para hacerte entender lo que él escribió. Es maravilloso. Te invito, amigo querido, amigo oyente, si no eres cristiano, si no has conocido a Cristo como tu Mesías, Señor y Salvador, te recomiendo que lo hagas, porque queda muy poco tiempo. Y a usted, iglesia, amado hermano en Cristo, que ha recibido a Cristo, que conoce la verdad del Evangelio, abandona la tibieza. Iglesia, es hora de abandonar la tibieza. No sé cuánto tiempo nos queda, pero pronto vamos a partir a las glorias eternas. Y aquí, en este mundo, se va a desatar lo que es conocido como la semana número 70 de Daniel, que vamos a tocar eso ahora en breve. Escúcheme, estoy hablando sobre el templo. El templo se tiene que levantar, un tercer templo para los judíos, un tercer templo físico. Cuando este templo, la iglesia de Jesucristo, la cual es templo del Espíritu Santo, y no me refiero a una iglesia física hecha de adobe, una iglesia de piedra, una iglesia de cemento, de mampostería. Le estoy hablando de la iglesia del Espíritu Santo. Escuche, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Cuando este templo del Espíritu Santo, la esposa del Cordero, la iglesia amada de Dios, sea levantada por el Espíritu Santo, entonces, y solo entonces, el pueblo de Israel va a levantar un templo y la gloria de Dios va a volver a ese templo. ¿Me entiende? ¿Me dejo entender? Espero que tome notas. Es tremendo. Vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor. Tome nota de lo que vamos tocando. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Vamos a dejar ahí, en el capítulo 2, vamos a leer. Oh Señor, que Dios nos guíe, hermano, porque esto es tremendo lo que voy a contarles. La iglesia se va en el arrebatamiento, que va a ser muy, muy breve, por favor.
Por favor, esto no es un juego, esto no es un cuentito, no es una broma, esto no es una historieta, no es un cuento como los que cuentan los apóstatas. Esto es verdad. La iglesia pronto, en poco tiempo se va de este mundo. ¿Y sabe lo que va a pasar? Ya le cuento. Entonces, entiéndase esto. La profecía de Daniel, de la semana número 70, del versículo 27, capítulo 9, habla de que por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién? Anteriormente decía que el pueblo de un príncipe que ha de venir mataría al Mesías y destruiría la ciudad. ¿Quién? Yo le digo, el pueblo del príncipe que ha de venir es el imperio romano. El príncipe que ha de venir es el anticristo. Cuando la iglesia se va, se levanta el tercer templo físico en la tierra para Dios, el templo judío, el templo de Salomón, reedificado por tercera vez. Escúcheme, el templo fue destruido en dos ocasiones. En la primera ocasión fue en la deportación a Babilonia, en la época de Jeremías. Se destruyó el templo y la ciudad. En la segunda vez que se destruyó el templo fue bajo el Imperio Romano. En el año 70 de la era cristiana fue destruido por el Imperio Romano, dándose así cumplimiento de la semana número 69 de la profecía de Daniel. Escuche, la iglesia no participa de las 70 semanas, ni siquiera al principio ni al final. Está entre el paréntesis. Es un paréntesis entre la semana número 69 y número 70 de esta profecía. Escuchen, el tercer templo tiene que levantarse. Cuando ese templo se levanta, empiezan los sacrificios, empiezan los holocaustos y empieza la unión, empieza el ministerio sacerdotal, se vuelve a ejercer en el templo de Israel, en el templo de Salomón reedificado. Escuchen, entonces el anticristo se habrá levantado a confirmar el pacto. ¿Cuál es el pacto que confirma este príncipe? El pacto es paz y seguridad. Y todos sabemos que el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, escuche, esas son las palabras clave para detectar el tiempo en el que Mesías viene a llevar a su iglesia. No la segunda venida, arrebatamiento, que es diferente a la segunda venida. Arrebatamiento, la iglesia es arrebatada para recibir al Señor en el aire. El Señor no pisa la tierra. Segunda venida, el Señor viene en poder y gran gloria a luchar contra el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual viene por surgimiento y por mano y obra de Satanás, según lo expresa el apóstol Pablo. Vamos a tocar ya ese tema. Y viene a destruir el pecado y a reinar por 1000 años. ¿Me entiende? Esa es la profecía. Y esa es la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Escuchen. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero, dice, mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz o hijos del día, no somos de las tinieblas ni de la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, somos del día, hijos del día, seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de fe y amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Escuche. Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Tesalonicenses capítulo 5. El tiempo y la ocasión es esta. Hoy todos están pidiendo gritos. ¿Quiénes todos? Judíos, palestinos, Unión Árabe, Unión Europea y Naciones Unidas están pidiendo gritos.
paz y seguridad en el Oriente Medio. Hemos empezado diciendo que lo que pasa en Israel, las noticias que llegan de Israel son determinantes para saber el tiempo del arrebatamiento, el surgimiento del anticristo, el levantamiento del templo y la época donde Jesús dijo tribulación y gran tribulación, cual no la hubo desde que hubo hombre en la tierra, ni la habrá jamás. Escuche. Ahora, Dios no nos ha puesto para ira, por eso la iglesia se va. Pero todos aquellos que se burlan hoy en día de la palabra de Dios, y a ti te digo si estás viendo esto, te burlas de la palabra de Dios, vas a quedarte a vivir la tribulación y vas a sufrir la ira de Dios Todopoderoso, la ira de Cristo Jesús, del Cordero, el que Él es el que pisa el lagar del vino, de la ira, del furor del Dios Todopoderoso, dice la Biblia. Y la ira del diablo, que dice el libro de Apocalipsis: hay de vosotros moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo es echado del cielo, por lo tanto viene a la tierra y a hacer desolación y todas las maldades habidas y por haber. El pacto que hará este hijo de Satanás será de paz y seguridad entre el Medio Oriente. Vuelvo a repetirle quiénes son: judíos, palestinos, naciones árabes, Unión Europea, Naciones Unidas. Entre eso, ellos firmarán el acuerdo de paz y seguridad que dará lugar a este relato del versículo 27. Y por otra semana, estoy hablando del libro de Daniel capítulo 9, y por otra semana confirmará el pacto. El pacto que Él va a hacer es de paz y seguridad. Pero dice que a la mitad de la semana hará cesar el pacto y la ofrenda, el sacrificio y la ofrenda. Y su fin se acercará mucho más antes de lo que Él espera. Ahora voy a pasar a una noticia tremenda y determinante para que todo esto ya esté a punto de surgir. Usted sabe que hace poco Inglaterra se separó de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, por lo tanto ha quedado tambaleando. En ese tiempo donde la iglesia se vaya, la Unión Europea se va a potenciar, van a aparecer 10 naciones que son el final del sueño de Nabucodonosor. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas entre acero y barro cocido. El término es este: las naciones europeas, Europa está dividido en dos, y todos sabemos que cada pie, la estatua tenía 2 piernas, pero cada pie tiene 5 dedos. Por lo tanto, en el libro de Apocalipsis dice que se levantará una bestia que tendrá 10 cuernos. Estos son los 10 imperios que se levantarán. Y escuchen, y habrá uno que gobernará sobre ellos, sobre estos 10, que en parte fuerte y en parte frágil. Estamos viendo que eso está pasando en la Unión Europea, y la potencia mundial en ese tiempo será Europa. Estoy hablando luego del arrebatamiento de la iglesia. Lo que el templo de Israel necesita para inaugurar la época sacerdotal nuevamente es una vaca alazana que la han buscado por miles de años y no se daba. Es una vaca rojiza, la cual tiene que ser quemada y reducida a cenizas para que el sumo sacerdote elegido por el pueblo de Israel, con estas cenizas unja a todos los demás sacerdotes para que empiecen administración en el templo y el sacrificio. La vaca alazana ya está lista. Queridos amigos y oyentes y hermanos, esta vaca alazana ya está lista. Voy a poner imágenes de esta vaca. Esta vaca
es la que han buscado los judíos y Dios no les ha concedido tenerla. Pero esta vaca ha surgido en estos tiempos. Ha nacido y ya está lista para ser sacrificada. Otra noticia tremenda que hay en el pueblo de Israel es que hace poco, hace unas semanas atrás, Israel ha declarado al mundo, y son noticias mundiales, Israel ha levantado ya un sumo sacerdote, ya tienen un sumo sacerdote. Es decir que, vale decir que este acuerdo de paz y seguridad se da, la iglesia se va. Inmediatamente surge el anticristo haciendo el pacto de paz y seguridad en el Medio Oriente. Entonces se da lugar, inmediatamente este sacerdote aparece, quema la vaca, unge a los demás sacerdotes y empieza la meditación en el templo. El Consejo del Sanedrín escogió al rabino Baruch Kahane como el próximo sumo sacerdote, siendo este un paso importante para el restablecimiento del servicio del tercer templo. La selección se hizo como medida de precaución para Yom Kippur. Si las condiciones políticas cambian, esto permitirá que los judíos tengan acceso al monte del templo y por ley de la Torá les sea permitido hacer sacrificios. El rabino Kahane confía en que si eso ocurre, el servicio del templo podría comenzar en menos de una semana. Increíble. El rabino Kahane es un prominente erudito, conocedor de las leyes complicadas relacionadas con el tema del servicio del templo. Él es parte del Instituto Berurá Alajá, establecido por el rabino Abraham Isaac Hakohen Koch, el primer gran rabino de Israel, que se ocupa de la elucidación de la ley judía a partir de sus fuentes talmúdicas y comentarios. Él ha jugado un papel destacado en todas las representaciones de los servicios del templo hasta la fecha. Este año ya se ha visto mucha actividad orientada hacia el templo. El Instituto del Templo ha establecido una escuela para los sacerdotes del templo y ha realizado representaciones en todos los días festivos, incluyendo la importancia del sacrificio de la Pascua. El rabino Hillel Weiss, portavoz del naciente Sanedrín, explicó a Breaking Israel News la necesidad de elegir un sumo sacerdote, incluso en la ausencia de un templo. No necesitamos una ocurrencia milagrosa como la aparición repentina de un templo que desciende del cielo en el monte del templo para tomar esta decisión relevante. Explicó el rabino Weiss. El único obstáculo que impide el servicio del templo es la cuestión política. Por tanto, es necesario haber preparado un candidato para asumir el papel del sumo sacerdote. Rabbi Israel Ariel, fundador y director del Instituto del Templo, es un miembro del Sanedrín, pero no tomó esta decisión solo. Él le dijo a Israel Breaking News que era necesario que el Sanedrín elija a un Kohen Gadol, sumo sacerdote. Esto es ciertamente algo que debemos hacer ahora como judíos religiosos. La elección de un sumo sacerdote y todos los preparativos para el servicio del templo son misbot, mandamientos, de acuerdo a la Torá, dijo el rabino Ariel. Y empiezan los 7 años de tribulación y gran tribulación. Aquí va algo tremendo. También ha surgido una declaración tremenda de un rabino de 89 años en el pueblo de Israel. ¿Sabe qué ha dicho este rabino? El Mesías ya está entre nosotros, camina entre la gente, camina entre la multitud. Ya está entre nosotros. Otra noticia más tremenda. Los judíos, los rabinos, eruditos bíblicos, están apurando a los levitas, que le han dicho que se apuren con la práctica de los cantos y de las alabanzas con las que se recibirá al Mesías. Esto es tremendo.
Tremendo. Y sabemos que ellos no recibirán al Mesías porque el Mesías vendrá al terminar la gran tribulación. Dios los entregará al gobierno del anticristo. Jesús le dijo al pueblo de Israel, Jesús le dijo: a mí que vengo en nombre de mi Padre no me recibís, a otro que vendrá en su propio nombre, a este recibiréis. Eso se va a cumplir, hermano, porque ellos van a recibir y van a tener como Mesías al anticristo. Y le voy a dar una característica del anticristo. Daniel capítulo 11. Seamos breves, hermano. Tome nota porque esto es muy importante. Daniel capítulo 11. Escuche. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y ahí prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Está hablando ya del anticristo, para que usted lo tenga en claro. Versículo 37 del capítulo 11 de Daniel. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Le voy a decir una característica primordial. Tendrá que ser de origen judío, porque un judío solamente se puede meter a la bolsa a otro judío. Solamente un judío se puede meter al bolsillo a otro judío. Listo, literal. Si no es judío, el pueblo de Israel no lo aceptará. Tiene que ser de origen judío. Judío africano, judío... Sabemos que hay judíos venezolanos, hay judíos bolivianos, como nuestro queridísimo David Daimon, que el Señor lo bendiga, entre paréntesis, porque su obra está tremendamente tocando a mucha gente y está predicando el verdadero evangelio. Oren por este hermano David Daimon, es un doctor escatólogo muy sabio que Dios ha levantado en este tiempo para desenmascarar las obras del diablo. Sigo leyendo. Del Dios de sus padres no hará caso. Tendrá que ser sí o sí de origen judío. Por tanto, dice que no hará caso del Dios de Israel. ¿Quiénes son los padres de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Son los padres. Dios muchas veces dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa es la presentación. Perdón. Sigo con el versículo. Ni del amor de las mujeres. Eso quiere decir en pocas palabras que será homosexual. Promoverá el homosexualismo también. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esto quiere decir que de ninguna religión va a permitir en ese tiempo. No va a haber ninguna religión sino, ¿cuál? Dice la Biblia: y adoraron al dragón y a la bestia. Y adoraron al dragón, al diablo. Será el satanismo la religión oficial de estos tiempos. Escuche. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y aquí ya empieza otra rama de la profecía, que es Rusia, quien invade y tiene lugar ya el Armagedón. Escuche, tremendo. Vamos a 2 Tesalonicenses, como habíamos puesto, capítulo 2. Escuche. Manifestación del hombre de pecado tiene por título. Dice: pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Eso es para usted, hermano, amigo oyente, querido hermano. No te conturbes ni por espíritu, escuche, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fueran nuestras, dice el apóstol Pablo. En el sentido de que el Señor, el día del Señor, está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Cuál es el día del Señor?
El arrebatamiento y el día del Señor es cuando el Señor vuelve a la tierra. Después del arrebatamiento, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, vuelve el Señor Jesucristo a la tierra. Escuchen, y no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Eso lo veíamos en el versículo 37 de Daniel. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Abole las religiones, por tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Pero escuchen, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿De qué está hablando? ¿De qué detiene? Hay algo que detiene al anticristo, que surja, el surgir del hombre de pecado. Escuchen, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que haya quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Esto claramente, hermanos, les digo para su conocimiento. El que lo detiene, que detiene el surgir del anticristo, no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a seguir estando acá cuando la iglesia se vaya. No es como dicen muchos que realmente no conocen muy poca profecía bíblica, conocen muy poco acerca de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo tendrá que quedarse aquí. La misión del Espíritu Santo es esta. Cuando el tiempo del arrebatamiento llegue, el Espíritu Santo levanta a la iglesia, a las nubes. Pero el ministerio del Espíritu Santo no termina. Porque yo le voy a decir una cosa. No es como aquellos que dicen, no, el Espíritu Santo es que le detiene, porque el Espíritu Santo va a ser llevado, ya no va a haber Espíritu Santo. Mentira, eso es falso. El Espíritu Santo tiene que venir a la tierra a respaldar la predicación de los 2 testigos, la predicación de los 144.000 y la convencer al mundo que se quedará aquí de pecado, de justicia y de juicio. Porque van a seguir predicando. Nótese que en Apocalipsis dice, y vi un ángel en el cielo con el evangelio eterno para predicarlo en todo el mundo. Hasta un ángel predicará el evangelio. Pero en esos tiempos, hermanos, el Espíritu Santo va a tener que darle la suficiente fortaleza y el suficiente valor a aquellos para poder enfrentar hasta la misma muerte por causa de su fe. Pero eso no es otra cosa que la fuerza del Espíritu Santo. Usted vio cómo los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, se entregaban hasta la muerte y no temían de la muerte. Sabemos que ellos han sido perseguidos y tremendamente blasfemados y han sufrido padecimiento hasta la muerte. Entonces, el Espíritu Santo es el único que le podrá dar esa fortaleza para el que se quede, porque lamentablemente ya no va a haber otro arrebatamiento y el pueblo que se quede acá en la tierra va a tener que no dejarse marcar a costa de que no pueda comer y padecer todos los juicios que vendrán sobre este mundo y morir a manos del anticristo, quien dice que obligará a que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiera una marca y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el número. Escuchen, porque ya están en acción el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Solo quien hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Sabemos que es el pueblo redimido de Dios es el que detiene al anticristo, porque si hoy en día el anticristo surge, el pueblo de Dios, el real pueblo de Dios, el remanente de Dios, que ama a Dios y predica sana doctrina, con solo orar y ayunar, puede volverlo al anticristo de donde salió. Pero eso lo detiene al anticristo. Cuando la iglesia se vaya, él puede salir, porque no hay quien tenga la autoridad suficiente para que lo corra.
¿Me entiende? Aparte, la iglesia conoce la manifestación, conoce la profecía bíblica. Todo el pueblo de Dios que ama a Dios y conoce la Escritura, conoce las características del anticristo. Por lo tanto, lo vamos a conocer y lo vamos a desenmascarar. ¿Me entiende? Entonces, cuando la iglesia se quita de en medio, el anticristo recién puede surgir según este versículo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida lo destruirá. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estos son todos aquellos que se burlan hoy en día de la iglesia. No va a haber arrebatamiento. Todos los libros del Apocalipsis ya se ha cumplido. Es lo que dice Cash Luna. El libro del Apocalipsis es un libro histórico, no profético, que no debiéramos consultarlo, porque la verdad que todo se ha cumplido ya y no ha pasado nada. Jesús no ha venido, no va a venir Jesucristo no va a venir. Esto todo para los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. También para todos aquellos que dicen, no, el evangelio es para los tontos. Yo quiero seguir de joda, yo quiero seguir la fornicación, el adulterio, el homicidio, en la droga, en el alcohol, todo eso. Lamentablemente, amigo querido, si me estás escuchando, te vas a quedar y vas a sufrir en carne propia, en carne y hueso, todas las atrocidades que vienen durante 7 años, que es el periodo más terrible del planeta en el que vivimos. En la tierra jamás hubo tiempo de tanta tribulación, de tanta calamidad, porque será una auténtica calamidad lo que sucederá. Y vas a quedarte a sufrir el falso gobierno del anticristo, ser sellado y por tanto, en el juicio final, te vas a tener que parar delante de Dios y decirle por qué rechazaste el evangelio, y encima vas a tener que ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Porque hay un infierno que está aquí en la tierra y es el corazón de la tierra, el cual el Mesías, cuando murió al tercer día, resucitó, pero antes estuvo en los infiernos, dice la Biblia. Pero el lago de fuego no es en la tierra. Porque en el juicio final, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, dice que no se halló escrito el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Pero antes de eso dice que ya no se halló lugar para la tierra y para el cielo, y la tierra y el cielo no eran más. Fueron destruidos, según el apóstol Pedro, que los elementos saliendo serán consumidos, no quedará nada. Tome nota. Y por esto Dios les envía un poder engañoso. Sigo en la lectura del 2 Tesalonicenses capítulo 2. Voy en el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí están todos los discípulos del diablo, de Cash Luna, Guillermo Maldonado, etcétera, etcétera, etcétera. Benny Hinn, Ronnie Chávez, Luis Palau, todos estos cúmulos de herejes, apóstatas, van a quedarse a sufrir la ira de la iglesia decepcionada de sus falsas herejías y doctrinas de demonio, porque lo van a destrozar. Usted se imagina, se quedaron por culpa de estos herejes, entonces ya se la verán con ellos. Escúcheme. La Biblia nos está enseñando que el anticristo surgirá, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios a la mitad de la semana, que es la mitad de la semana número 70 del libro de Daniel, de la profecía de las 70 semanas. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? Hay algo tremendo. Voy a pedirle que vaya conmigo hasta el libro de Levítico una vez más. El tercer libro de la Biblia, Levítico 25:8, por favor, tome nota, deje marcado ahí, tome nota conmigo, Levítico 25:8. Vamos a tomar una medida de tiempo que Dios establece en las leyes mosaicas.
Escuchen. Y contará 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrían a serte 49 años. ¿Qué está hablando acá? Escuchen. Versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. En ese año será de jubileo. Y volveréis cada uno a su vuestra posición y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, versículo 11. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis su viñedo, porque es jubileo, santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. Aquí Dios está estableciendo un periodo de tiempo que se llama jubileo. Este periodo de tiempo es una de las fiestas solemnes que se daba cada 50 años en el pueblo de Israel. Entonces, tenemos que entender esto. Dice que pasaban 50 años y cada uno volvía a tener posesión de su tierra. Usted arrendaba su tierra o la vendía. Entonces el que la compraba, de acuerdo al número que va del jubileo, si van 25 años del último jubileo, entonces él le tiene que dar el valor de 25 años de la tierra. Entonces, esa era la ley. Yo le vendía a alguien una propiedad. Esa propiedad podría volver a mí en el año 50. ¿Me entiende? De cada jubileo. Yo empiezo un jubileo y si yo en el año 25 vendo mi tierra, la recuperaría en el año 50. Esas son las leyes para que nadie sea pobre. Escúcheme, si seguiríamos las leyes que Dios estableció en el libro, en el Pentateuco, para el pueblo de Israel, nosotros no tendríamos tierra fatigada, semillas que no crecen, calentamiento global, grandes desiertos infructíferos, tierras que no sirven, etc. No habrían pobres, en pocas palabras. Y el pobre no duraría 50 años porque volvería a ser dueño de su propia tierra, para arrendarla, para cultivarla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, volvamos de nuevo a lo que estamos en el relato. Ahora le voy a decir algo más tremendo. Hay una profecía en el año, voy a buscarla, en el año 1140 de nuestra era, en Alemania, nació un rabino llamado Yehuda ben Shmuel. Tome nota, Yehuda ben Shmuel. Este rabino murió en el año 1217. Tome nota de ese año, por favor, porque usted va a sorprenderse con la profecía de este rabino. Este rabino, usted dirá, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Pero estas profecías, aunque no son importantes y determinantes para nosotros como iglesia, lo son para los judíos. Y los judíos lo tienen como algo importantísimo entre sus profecías y son una de las profecías más acertadas que tienen hoy en día estos judíos. Escuche, para los rabinos judíos son importantísimas. Para la iglesia quizás no es nada, no significa nada, pero para ellos son muy importantes. Y para entenderla debemos conocer lo que es el jubileo. Ya sabemos que el jubileo se da cada 50 años. Ese año número 50 se santificaba para Dios. Escuche. Este rabino muere en el año 1217. Anoche esa fecha. Dijo en ese año, 1217, pocos meses antes de que se muera, dijo: de aquí, desde este año, pasarán 6 jubileos. Tome nota. Un pueblo vendrá y tomará el control de Jerusalén. O sea, en 1217, meses antes de que muera este profeta, este rabino, lanza esta profecía: 6 jubileos pasarán
y Jerusalén, y un pueblo tomará el control de Jerusalén. Vamos a sacar la cuenta de 6 jubileos. Cada jubileo 50 años. 6 por 50 viene a ser 300 años. Escuchen, lo que sucedió en 1517, o sea, 300 años exactamente después, fue esto. Los turco-otomanos se adueñaron de Jerusalén y la sometieron. Y este rabino dijo que esto pasaría. Él no sabría el pueblo, pero esto es lo que sucedió. Históricamente lo estoy diciendo, esto no es un invento mío, esto es histórico. Los turco-otomanos tomaron 300 años. Escuchen. Después de 300 años de esa profecía, se cumplió exactamente que los turco-otomanos se adueñaron de Jerusalén. Dijo también este rabino, y este pueblo dominaría en Jerusalén por otros 8 jubileos. Esto haga la cuenta, 8 por 5, 40. O sea, 8 por 50, 400 años duraría este dominio de los turco-otomanos. Esto se cumple exactamente el 25 de diciembre del año 1917. Saque la cuenta. 1217, pasan 300 años y es tomada Jerusalén por un pueblo, los turco-otomanos, en 1517. En 1517 dice que 400 años gobernaría sobre Jerusalén, la tenía dominada, va hasta el 25 de diciembre de 1917, donde se cumple exactamente esto. Mire, el general George Allenby de Inglaterra tomó el control de Jerusalén y desalojó a los turco-otomanos sin disparar ni siquiera un solo tiro. Y ahí fue donde acabó desaparecido el imperio turco-otomano. Increíble. Va sucediendo exactamente hasta 1917, se cumple exactamente lo que dijo este rabino, Yehuda ben Shmuel. Pero eso no es todo, hermano. Escuche. Dijo también, cuando ese pueblo, o sea, los turco-otomanos, cuando ese pueblo sea sacado de Jerusalén por el tiempo de un jubileo, o sea, 50 años, será tierra de nadie. Y sabe que esto maravillosamente se cumplió. Exactamente desde 1917 a 1967, o sea, 50 años. Sobre Jerusalén, Jerusalén estaba bajo el mando de las Naciones Unidas. Escuche, de la Liga de Naciones. Y bajo el control de los británicos. Escuchen, pero no era tierra de nadie, literalmente no era tierra de nadie. Y se dividió Jerusalén en 2 partes, entre jordanos y judíos. Y había como una avenida, escuchen, y había como una avenida en un pedazo de tierra que nadie podía cruzar de un lado hacia el otro, ni los judíos hacia el lado de los jordanos, ni los jordanos al lado de los judíos, porque Jerusalén estaba dividida en 2 lados. Y esto sucedió durante 50 años. No era tierra de nadie. Y no se podía cruzar por ahí, porque si alguno de un lado quería pasar al otro lado, en lo que se consideraba tierra de nadie, el ejército debía disparar metralla al infractor. Y se conoció en ese tiempo como la tierra de nadie, como lo profetizó este rabino. Escuche, hace aproximadamente casi 800 años fue profetizado, y todo esto se cumplió. Pero eso no es todo. Aquí viene la grande, aquí viene la madre de toda la profecía de este rabino. Escuchen. O sea, desde 1917 hasta 1967, Jerusalén fue considerado tierra de nadie. Estaba bajo la Liga de Naciones o Naciones Unidas, bajo el imperio de los británicos, bajo el mando de los británicos, pero no era tierra de nadie. O sea,
El que cruzaba por ahí, metralla y chao. Nadie podía andar en tierra de nadie. Escuche. Porque aquí manda la grande este rabino. Dice que después de esto, ¿qué pasó después del 1967? ¿Qué sucede? Sucede la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días. Literalmente, la guerra duró 6 días. Y en ese tiempo, y los judíos avanzaron hasta el muro de los lamentos, lo que no habían podido hacer hasta el Dom Dento, hasta hacía 2000 años ya. Avanzó hasta el muro de los lamentos. Y toman así el control de Jerusalén. Vaya tomando nota. Esa es la guerra que curiosamente duró 6 días. La guerra de los 6 días. Porque Jerusalén estaba en una parte, ya hemos dicho, una parte para los jordanos y una parte para los judíos. Pero literalmente era tierra de nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa guerra en la cual Jerusalén vuelve a tomar control hasta el muro de los lamentos, que toma control de Jerusalén, dura 6 días. Y en el 7º día, curiosamente, Israel vuelve a ser propiedad de los judíos, vuelve a ser retomada la tierra, y eso cumple así un jubileo. Ahí termina un jubileo. Entonces, en ese día, ellos vuelven a retomar la tierra. Es tremendo. Les voy a pedir que me perdonen porque estoy grabando con el teléfono y por ahí me llegan notificaciones, etc. Y al 7º día Jerusalén vuelve a manos de los judíos. Es hermoso, es tremendo. Pero ahora, escúcheme, aquí viene la grande de este rabino. Este rabino dijo que después que Jerusalén volviera a mano de los judíos, esto sería en el año 1967, escúcheme, tremendo, tome nota, un jubileo más pasaría desde 1967, ese año en que Jerusalén es retomada por los judíos. Un jubileo más, escuche, esto es tremendo. Y el Mesías volvería, el Mesías aparecería. Pasaría un jubileo desde que Jerusalén fuera retomada vemos que pasó el jubileo y en 1967 vuelve a manos de los judíos. Y después de eso, este rabino Yehudá ben Shmuel profetiza que un jubileo más, o sea, 50 años más después, estaría el Mesías. Aparecería el Mesías. Esto es tremendo porque ellos están esperando un Mesías, pero no les va a venir el Mesías porque ellos lo desecharon. Lamentablemente Dios lo entregará a este falso Cristo, falso Mesías, el cual ellos lamentablemente adorarán y tomarán como el gran Mesías. Y esos están esperando al anticristo. Saque cuenta de 1967 hasta un jubileo después, 50 años más. Sume 1967 más 50. Suman 2017. Fíjese porque esto es tremendo. Vale decir que este rabino, Yehudá ben Shmuel, profetiza que en 2017 aparecería el Mesías. Sabemos muy bien que es el anticristo. Entonces, para que el Mesías surja, la iglesia ya no tiene que estar aquí. Sabemos que aquí acabamos de leer, hay quien al presente lo detiene y no es el Espíritu Santo, hemos dejado en claro, el Espíritu Santo se queda acá para hacer la obra, acompañar a los 2 testigos, respaldar a los 2 testigos en la predicación, en su profecía, respaldar a los 144.000, y es tremendo. Escuchen, esto pasa en una de las fiestas solemnes de Jerusalén, de Israel. Escuchen. Se les apareció a un grupo de judíos. Estoy tomando muchas referencias de una prédica que hizo David Damon hace muy poquito, que trata este tema también, pero
Me he sentido necesitado de expresarlo yo también, porque dice la Biblia que de gracia recibimos, de gracia debemos dar, y eso es lo que estoy haciendo, transmitir lo que yo he recibido, que ha sido impactante para mi vida y me ha puesto de cabeza a consagrarme para Dios y a... Hermanos, tenemos que abandonar la tibieza. Abandona la tibieza. En un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento, el Señor Jesucristo se lleva a su iglesia, dando así inmediatamente el cumplimiento de la semana número 70 de Daniel, donde surge el anticristo, se ofrece el sacrificio, se arma el templo de nuevo. Esto es lo que estamos tocando ahora. Pero no estoy diciendo que lo que dice este rabino se cumplirá, que aparecerá el Mesías, que para nosotros es el anticristo. Nosotros sabemos que es el anticristo. No puede ser nunca el Mesías, porque el Mesías viene después que surge el anticristo. Viene a destruirlo y a destruir la iniquidad. Tremendo, hermano, tremendo. Y usted sabe que a este grupo de judíos en una fiesta, creo que de los tabernáculos, se celebraba en Israel, y en esa fiesta se les apareció el Mesías a estos judíos y les dijo que ellos iban a formar parte de un grupo de 144.000 judíos que predicarían el Evangelio y la verdad de Dios dentro de poco tiempo. ¿Y sabe qué más? Estos varones judíos piadosos, a los cuales el Mesías ya se le apareció y le dijo que iban a ser de los 144.000, están estudiando, se están perfeccionando en más de 25 idiomas cada uno. O sea que ellos van a terminar lo que Jesucristo dijo y será predicado este Evangelio del Reino hasta, comenzando desde Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. La iglesia no va a terminar de predicar el Evangelio. Eso es tarea de los 144.000, de los 2 testigos y del ángel que vuela y viene con el Evangelio eterno para predicarlo según Apocalipsis. Esto es tremendo. A partir de ahí, hermano, no cabe la menor duda que este momento ya ha llegado a la tierra. Ya ha llegado en esta época, es cuando el Señor viene por su iglesia. Recapitulemos. Ya han designado un sumo sacerdote los judíos que ministre. Ya tienen la vaca alazana. El templo está listo. Todos los accesorios están listos. Cuando se dé la orden de restaurar Jerusalén, quizá en una semana, ya levanten el templo. Este sacerdote quemaría la vaca alazana, ungiría a los demás sacerdotes y comenzarían los sacrificios. Las Naciones Unidas están pidiendo, la Unión Europea está pidiendo a gritos un líder que se levante sobre todas las naciones europeas y que firme un tratado de paz y seguridad en el Medio Oriente. Hemos dicho a palestinos, judíos, árabes, Naciones Unidas y Unión Europea, todos los que van a ser incluidos en el pacto. A los levitas le han dicho que se apuren porque el Mesías llega en cualquier momento y se apresuren con las prácticas de los cantos para recibir al Mesías. Esto es tremendo. Para ellos, el año que viene llega el Mesías, según las profecías de este camino, que se han cumplido a lo largo de 800 años ya prácticamente. La última está para cumplirse ahora, el año que viene. Pero aquí hay un tema. El calendario judío no es el mismo que el calendario nuestro. El calendario judío, el año nuevo, para ellos no empieza en enero, empieza dentro de unas pocas semanas. Preste mucha atención, mucho cuidado. Tenga cuidado con esto. ¿Y sabe a qué año entrarían los judíos? Tome nota y cállase de espalda. 5.777. 777. Es el número perfecto de Dios. Es el número perfecto de Dios. Es tremendo. Los políticos están gritando, por favor, necesitamos un gobierno mundial, alguien que gobierne.
Toda Europa, todo el mundo, un solo gobierno. Todos los presidentes ya han declarado que necesitan un acuerdo de paz y seguridad en Medio Oriente, palestinos y árabes, palestinos y judíos, perdón. Pero vendrá este falso Mesías, se levantará, se hará pasar por Dios, lo recibirán los judíos, y que no sabe una cosa. Los árabes también están esperando al Mahdi, es su Mesías, que casualmente llegará este año también. Esto es impresionante. El anticristo será el Mesías de los judíos, el Mesías de los palestinos, de los árabes, musulmanes, y será el que la Unión Europea está pidiendo a gritos, el mundo está pidiendo a gritos, un gobierno global. Este hombre va a cumplir todos los requisitos y va a enseñorearse del mundo, va a traer una falsa paz. ¿Qué va a hacer? Va a desarmar a las naciones, a las potencias mundiales, va a desarmar todas las potencias nucleares. Es tremendo. Y literalmente, 3 años y medio, va a establecer una falsa paz que el mundo creerá que es el Mesías, que ha traído la paz al mundo. Pero a los 3 años y medio, escuchen, 1260 días o 42 meses es la mitad del tiempo. Volvamos a Daniel, ¿qué es lo que dice Daniel? Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya sabemos cuál semana es. Luego que la iglesia se va, empieza esa semana de 7 años. Habíamos convenido en que las 69 semanas de la profecía equivaldrían a 483 años, faltarían 7 años para cumplirse las 70 semanas. Esta es la semana número 70, la cual son 7 años que faltarían por cumplirse en esta profecía y terminar con el hombre de iniquidad, el hijo del diablo, el anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, volvamos aquí que dice Apocalipsis, son 3 años y medio, 1260 días o 42 meses, que habrá una falsa paz que no podrá mantener, porque él no es el príncipe de paz. No es el Mesías, es el anticristo. Por lo tanto, la paz no le durará y se volverá contra el santo pacto. Es tremendo, es tremendo. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí está. Al tiempo señalado volverá del sur, mas no será la postrera venida como la primera de paz, porque vendrán con él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. 3 años y medio y se vuelve contra el santo pacto y viene y se sienta en el templo de Dios, según Tesalonicenses 2, que lo dice perfectamente, y esto sería cumpliéndose así lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24, acompáñenme rapidito, Mateo 24, 15, porque el Señor Jesucristo también complementó la profecía. 24:15. Preste atención. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ¿cuál es? Entra en el templo de Dios, se hace pasar por Dios y engañará a los demás y profanará el santuario. Escuche, se volverá contra el santo pacto. Dice, el que le entienda, entonces los que tienen judías, huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda atrás a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas en aquellos días y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. A partir de ese momento que el anticristo se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, empieza la gran tribulación. Hermano querido, empieza la gran tribulación.
Tenga mucho cuidado con esto. Y dice, corran, los que estén en Judea, corran, los que estén en la azotea, no vuelvan atrás, por nada, ni el campo, tampoco no vuelva atrás. Ay de las que estén encintas, ay de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra vida no sea en invierno. ¿Por qué en invierno, hermano? No está hablando de nosotros, eso está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando atraviesa por la etapa del invierno, el invierno llega hasta 1,20 m de nieve. Es impresionante, no se puede huir. Y que no sea en días de reposo tampoco, porque no se puede extender más de una determinada distancia. Escuchen. Y si aquellos días, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estos serán días de auténtica calamidad. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, los 144,000, aquellos días serían acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, en ese tiempo va a surgir el anticristo, mire, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Para el pueblo de Israel, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, aún si fuera posible, aún a los escogidos, a los 144,000, si se les fuera posible. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, se entienda, el Hijo del Hombre tendrá. El Señor Jesucristo vendrá en gran poder y gran gloria, y vendrá del cielo, y todos, literalmente, todo ojo le verá. No surgirá y lo verá uno aquí, otro allá, y venía, aquí está. No, todo ojo le verá. Como el relámpago, es imposible que nadie lo vea. Tremendo. Impresionante. Será diabólica la aparición de este anticristo. Ya está por aparecer. La profecía de este rabino Ben Shmuel se ha cumplido a lo largo de 700, 800 años, casi. Y la última se cumple en 2017, que viene a ser nuestra época. Escuchen. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que aquí al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Debe ser quitada de la iglesia, hermano. El Espíritu Santo está llamando, y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si alguno va en cautividad, vaya en cautividad. Si alguno se santifica, santifíquese cada día. Pero tenga mucho cuidado, porque esto en cualquier momento, comienza la semana número 70 de Daniel. Acompáñenme hasta Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Todos van a adorar al diablo. Y si usted me pregunta, ¿la iglesia conocerá el templo? ¿Alcanzará a conocer el tercer templo? Y yo le digo literalmente, no. La iglesia se va antes que el tercer templo sea levantado. ¿Conoceremos al anticristo? No. Nosotros detenemos al anticristo. Detenemos la salida, el surgimiento del anticristo. Es tremendo, hermano. Y si usted me pregunta también, ¿habrá salvación en aquellos tiempos? Para aquellos, tendrán una segunda oportunidad. Aquellos que se queden, hayan conocido el Evangelio y hayan desechado toda reprensión y no les importó la profecía y no se arrepintieron de su malo camino para agradarle a Dios. Tenga cuidado, hermano. Creo que es casi imposible que tengan otra oportunidad. Porque la prioridad la tendrá el pueblo de Israel.
En estos tiempos la tenemos nosotros. Pero cuando la iglesia se vaya, el pueblo gentil, la era de los gentiles, prácticamente habrá terminado. Uno que otro quizás se salve, pero la mayoría serán judíos. Hermanos, tengan cuidado. Y adoraron al dragón. Todos los moradores de la tierra. Nosotros no somos. La iglesia no es morador de la tierra. La iglesia es extranjera y advenediza. La iglesia mora en el cielo. Es tremendo. Tremendo, hermano. Apocalipsis 12:12. Corre rapidito. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Los que moran en el cielo, ¿quiénes son? Hasta este momento, la tierra está en el cielo. La iglesia, está en el cielo. Los moradores de la tierra son los que se quedaron acá y están aquí sufriendo la tribulación y gran tribulación. Pero escúchame una cosa. Moradores del cielo somos nosotros como iglesia. La iglesia es moradora del cielo, por tanto se va al cielo cuando el Señor Jesucristo venga por su esposa. El Espíritu Santo levanta a la iglesia. Segunda Tesalonicenses capítulo 4. Por favor, hermano, no deseche la profecía. Capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habemos quedado para venir al Señor, vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esa palabra. Eso tiene que ser tu aliento, mi aliento y el de aquellos que quieren agradar a Dios y quieren escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, por favor, no tome esto como una burla, no es un juego, no es un cuento. Va con toda la seriedad porque esto es un tema serio, hermano. Hablemos serio. Los apóstatas y herejes se quedarán aquí a adorar al anticristo. Lamentablemente le importó más la plata que su salvación. Y todos aquellos que siguen sus disoluciones también se quedarán aquí a alabar al anticristo y a comerse un falso mesías y el lago de fuego posteriormente. Pero hermano, debemos ser de aquellos no que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para la preservación del alma. En el nombre de Jesús, hermano, te encarezco que hagas cuenta con Dios. Haz cuenta con Dios. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Y si como la grana, quedarán como la nieve. Hermano querido, si alguno hubiere cometido pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero un día, ese Jesucristo el justo, nuestro abogado, que es ahora el abogado, un día se erigirá como juez. Y todas las naciones comparecerán ante él. Hermano, estemos del lado correcto. Querido amigo, ponte a cuenta con Dios. Desecha los santos, los muñecos, los estucos, todos los muñecos de palo, de yeso. No los adores más. No es tiempo de paganismo, no es tiempo de la falsedad. Es tiempo de agradar a Dios, de alabarle a Dios, y autor y consumador de la fe, al único, a Jesucristo. Iglesia, abandona la tibieza. Abandona la tibieza. Y tú, amigo católico, apostólico, romano, desecha el catolicismo porque no es una religión que salva. Ninguna religión salva. El único que te va a salvar es Jesucristo mismo. Solamente tenemos que entregarnos a Dios, confiar en Él como suficiente Salvador. El único autor de la fe. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. No María, no San Expedito, no San Jorge, no San Judas, no San nadie. Solamente Jesucristo. Entréguense a Dios. Por favor, amigo oyente y amigo cristiano, por favor, entrega tu vida a Dios, conságrate. No queda más tiempo. No queda tiempo ya. El tiempo se termina y Jesucristo viene.
en cualquier momento. Por lo tanto, aquellos que están en la tibieza, vuélvanse a Dios ahora que hay tiempo, el cual será amplio en perdonar. Y aquellos que no han oído y no quieren todavía entregarse a Dios, les digo que cuando la iglesia desaparezca, no va a haber ya tiempo. Y vas a estar entre la espada y la pared. No va a haber oportunidad. Hoy la oportunidad la da Dios. La oportunidad de salvación es hoy. Hermano querido, no sé si vamos a llegar al 2017 o si va a pasar 5 años más, no sé si va a pasar una semana más, pero en cualquier momento el Señor Jesucristo llama a su iglesia. Porque como dice según 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos el Señor. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. 1 Corintios 15:51 también dice el mismo pasaje. Hoy estás a tiempo. Un día serás juzgado por aquel que hoy aboga tu causa, si no te arrepientes. No le crean a estos apóstatas y herejes de que el arrebatamiento no va a ocurrir, porque eso está a un paso de suceder, en cualquier momento. Hermanos, teniendo esta salvación, esta esperanza de salvación como yelmo, debemos andar en temor y en santidad delante de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Te despido con todo el amor del mundo y con toda la paz, y deseo que cuando suene la trompeta nos veamos cara a cara en el cielo, recibiendo al Mesías y escapando, como dijo Jesús, escapando de los juicios que ha de venir sobre el mundo entero. Esto ha sido todo. Que Dios te bendiga. Medita en esto. Selah. Medita en esto. Que Dios te bendiga.